en Thunderboys y que estés ahí del otro lado también. Gracias por estar ahí, gracias también a todos aquellos que se están conectando por primera vez. Bienvenidos a todos. Recuerda de compartir este link. Recuerda también de ponerle me encanta a la página de nuestro ministerio para que puedas también no solamente estar expectante de este programa cada martes, sino también en el programa de Dosis, los días viernes, también a las 20 horas, nuestros servicios. También quería decirles y anunciarles a cada uno de ustedes que este programa está llevándose realmente con mucha dedicación y también cada martes cosas nuevas. Así que síguenos hasta el final, conéctate con nosotros, comparte este programa. Y bueno, y para comenzar el programa del día de hoy martes, en otra temporada también, comenzando la primavera, una nueva estación. Vamos a comenzar también con nuestro programa presentando nuestro equipo de trabajo que nos va a estar acompañando el día de hoy. En cada sección, en cada columna, realmente poderoso todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. No te lo pierdas. Vamos a comenzar realmente con cada una de las sesiones para que puedan seguir empoderándote, para que puedan seguir enriqueciendo cada área de tu vida, esas áreas que has decidido trabajar. ¿Sí? Así que vamos a darle la bienvenida a Sami. Sami, bienvenida. ¿Cómo estás? Bendiciones. Bienvenida a Thunderboys TV. ¿Cómo estás, líder? Muchísimas gracias, Ani, y bienvenidos a todos, de verdad muy bien, muy feliz, muy contenta de poder estar aquí el día de hoy transmitiendo, así que tú que nos estás viendo por primera vez y que ya nos sigues, te invitamos a que te conectes, particularmente el día de hoy en Elemento de Prueba tenemos algo preparado, que eso va a traer un rompimiento sobre tu vida, va a traer transformación y te va a levantar como ese elemento de prueba para que tú te vuelvas un testigo de Jesús aquí en la tierra. Así que muchísimas gracias, Ani. Y bueno, aquí expectantes. Bienvenida, San, bienvenida a nuestro programa de Thunderboys TV. Como bien saben, todos los martes tenemos la sesión de Elemento de Prueba que realmente nos está posicionando como quien somos. Nos está dando una nueva identidad en Cristo, así que no te pierdas nuestra sesión del día de hoy de Elemento de Prueba. Y le doy la bienvenida también a Fabi. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola, Ani, ¿cómo estás? Muchas gracias a la transmisión, a cada uno de la audiencia, a las personas que se van conectando con nosotros desde este espacio de networking. Estamos preparados para impulsar el desarrollo económico, el desarrollo financiero, para emprender. Y el día de hoy tenemos un tema, ya vimos varias columnas, vimos varios fundamentos, pero el día de hoy vamos a comenzar en el tema que se llama Comenzando nuestros emprendimientos desde cero. Así que esté expectante, por favor, le pido que pueda tomar nota, que agarre su hojita y su papel, porque el día de hoy puede ser de rompimiento para su vida. Gracias, Fabi, buenísimo. Comenzando de cero, ya sabes, si quieres comenzar un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento, si quieres llevar a otro nivel el emprendimiento que estás llevando el día de hoy, ya sabes, no te pierdas esta sesión de networking donde realmente te posicionará, te dará la autoridad, la osadía, la valentía para poder emprender tu negocio y llevarlo al éxito. Así que bueno, muchas gracias, Fabi. Vamos a estar expectante de todo lo que vas a hablar el día de hoy también en nuestra sesión, en nuestra columna de networking. Y le doy la bienvenida también, aparte de nuestro equipo, a Darío Bazán, que estarás también el día de hoy introduciéndonos en nuestro liderazgo activo, de qué manera activarnos en nuestro liderazgo en todas las áreas. Así que bienvenido, Darío. Bendiciones. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Analia? Aquí estamos desde otra parte, otro sector del estudio. Estamos muy contentos de poder estar en este día al aire. Es muy importante, como dijiste, para poder mantener nuestro liderazgo activo, tenemos que saber cómo estar afirmados. Usted y yo pasamos diferentes pruebas y circunstancias y usted hoy va a recibir revelación de la importancia de estar afirmados. Gracias, Dari, gracias. Vamos a estar más que expectantes, así que no te muevas de ahí.
Sigue mandando y compartiendo este programa, manda los links, comparte este programa para que pueda llegar a muchos hogares, a muchas personas, que realmente la verdad este programa los se va a empoderar, los va a parar, los va a afirmar realmente para que puedan cada uno en cada área de su vida realmente ir a más, ¿sí? Ese es el propósito de este programa, equiparlos para que puedan ir a más en todas las áreas. Y como bien sabes, todos los martes también tenemos nuestra sesión de dosis, ese dosis que realmente está dándonos esas cápsulas súper importantes en nuestra vida para que nos vayamos equipando y nos vayamos empoderando también como hijos de Dios. Se está hablando en dosis acerca de la armadura de Dios. Vamos a ver el segundo capítulo de esta primera temporada. Esta es la tercera serie de dosis, horas con Dios, minutos con los hombres. No te lo pierdas. Vamos a verlo juntos para luego compartir acerca de este segundo programa de la armadura de Dios. Bendiciones a todos, esto es Dosis, horas con Dios, minutos con los hombres. En la dosis del día de hoy, en nuestra tercera serie, seguimos hablando acerca de la armadura de Dios. Es necesario que el cuerpo de Cristo pueda despertar. Ese despertar es que nosotros podamos introducirnos en el territorio del enemigo y comenzar a pelear por aquello que nos pertenece. Pues somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Por ello es necesario tomar la decisión de colocarnos la armadura de Dios y leer su palabra, que es nuestra espada. Entonces, con toda autoridad, recordarle al enemigo que la palabra de Dios dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por lo tanto, vas a soltar a mi familia, vas a soltar lo que es mío, y tú no vas a robar mi ministerio, tú no vas a robar mi familia, y tú no vas a robar mi hogar. Debemos apropiarnos de la palabra de Dios en el Salmo 18, en el versículo 32 al 38. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Entonces, una vez que leemos este salmo, debemos tomar este salmo como una realidad en nuestra vida, porque es real. Dios adiestra nuestras manos para la batalla. Dios adiestra nuestras manos para arrancar y deshacer los planes del enemigo, para que pongamos al diablo de alfombra y esté bajo nuestros pies. Lamentablemente, hoy en día hay muchos que no se han apropiado de las verdades y las promesas de la palabra de Dios. Y por eso son ellos los que están de alfombra del diablo. La decisión es suya. ¿Qué está haciendo con lo que Dios le ha prometido? Tiene que ir a la ofensiva y decirse a usted mismo: lo que Dios me mande a hacer, lo voy a hacer. Dios no me llamó al pueblo a estar en miseria, pobreza. Dios llamó al pueblo a estar en victoria. Viene su victoria, pero no tema. Tiene que ser diligente y esperar la oportunidad para florecer temprano por la mañana. Jeremías, capítulo 1, del verso 11 al 19, dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije:
veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda ocasión, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento de entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Así como dijo el Señor a Jeremías, no temas, usted no debe dar lugar al espíritu de temor cuando se esté apropiando de la palabra de Dios. Cuando la hable y la establezca en su vida, debe estar firme. El estar firme marca una actitud agresiva contra el enemigo. Usted no sabe lo que él está haciendo en su contra suyo, pero sí puede detener y destruir sus planes antes que estos lo alcancen. Recuerde que usted no puede seguir siendo la alfombra del enemigo, sino que es usted quien lo debe poner a él de alfombra. Tome su lugar como hijo de Dios, no se deja amedrentar más, use sus armas y enfile sus cañones en contra del enemigo, porque la victoria es suya. La victoria es suya en el nombre de Jesús. Créalo, la victoria es suya. Esto ha sido dosis. Recuerde, seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales, redes sociales, y síganos. Esta serie continuará, la armadura de Dios. Recuérdelo, nosotros somos Dosis, horas con Dios, minutos con nosotros. Decía nuestro pastor que si eres de esas personas de que no se ha apropiado de las palabras, de las promesas de Dios, tienes que tomar hoy una decisión. Esa decisión tiene que ser de poner al enemigo, de poner realmente al diablo como alfombra. No te olvides de esto y tienes que saber, como bien decía esta cápsula, decía que Dios adiestra nuestras manos para deshacer los planes del enemigo. Tienes que saber también de que esa posición que a ti te pertenece es la de victoria y debemos realmente en este tiempo tomar una decisión, esa decisión de pelear. Y nos preguntaba nuestro pastor, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha prometido? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha prometido? Entonces, vayamos a la ofensiva, vayamos y realmente ataquemos, ¿no? Y podamos nosotros ocupar esa posición que nos pertenece, esa posición que no es de derrota, sino de victoria. Cada dosis realmente nos está equipando y esta dosis en particular nos está empoderando y nos está devolviendo la autoridad como hijos de Dios. Recuerda que tu posición no es de derrota, sino de victoria y tienes que tomar hoy una decisión. Y realmente me encanta este versículo donde Dios le hablaba precisamente a Jeremías, lo vuelvo a recordar en el capítulo 1 del 11 al 19. Y él decía que no debía darle lugar al espíritu de temor. Y creo que también ahí en tu casa puedas leer este versículo, este capítulo de Jeremías y realmente puedas tomarlo como algo personal que el Señor hoy habla en tu vida, porque esto realmente te va a empoderar, te va a dar la osadía y la valentía para salir y pelear y calzar esa armadura de Dios que ya está disponible para cada uno de nosotros. Así que
ya saben, cada viernes, 20 horas, se está transmitiendo el programa de Dosis, donde nos está equipando y justamente con esta palabra de la armadura de Dios nos está devolviendo a nosotros la identidad de hijos y también nos está devolviendo la autoridad. Así que no te pierdas estos capítulos súper importantes, realmente que pueden edificar y cuánto sumar en tu vida y llevarte también como decía nuestro pastor, debemos ir a defendernos, ¿no? Debemos ir a esa ofensiva, realmente para que podamos poner al enemigo de alfombra. Así que hoy voy a poner al enemigo de alfombra. Voy a poner al enemigo de alfombra. Así que bueno, te invito a que cada viernes puedas realmente enriquecerte de todo lo que se está bajando por medio de Dosis. Agradecemos también a nuestro pastor, a cada uno de los que hacen este programa, realmente que es de empoderamiento para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, Dosis. Recuerda, todos los viernes, 20 horas, por medio de la página del Ministerio Generación que Conquista Argentina. Así que bueno, muchas gracias a todo Dosis. Gracias por todo lo que está haciendo Dosis en este tiempo con todos nosotros. Y como te lo anticipábamos al principio del programa, vamos a pasar a nuestras sesiones, a nuestras columnas. Y pasamos a la sesión Elemento de Pruebas. Si es tu sesión favorita, ahí pon todos tus comentarios, ponle el me encanta. Vamos, líder Sami, vamos a esa sesión para también devolvernos a nosotros nuestra identidad como hijos de Dios, entender de que somos aquí en la tierra los elementos de prueba. Gracias, Ani. Y bueno, muchísimas gracias a ti por estar conectado el día de hoy a Elemento de Prueba. Y para hacer un recordatorio, la semana pasada hablábamos acerca de hablar de Jesús. Qué importante es en este tiempo poder hablar de Jesús. Y yo te hablaba y te mencionaba la importancia y el poder que eso desata. Porque fíjate bien, yo te hablaba de que el poder del testimonio vence al enemigo. ¿Y por qué podemos ver que vence al enemigo? En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos, es decir, nosotros, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo te hablaba y te decía que por medio de testificar, ¿por qué? ¿Por qué se vence a Satanás? ¿Por qué se vence al diablo? Porque cada vez que tú declaras el poder del testimonio, tú le estás recordando a Satanás lo que la sangre de Jesús, lo que el poder de la sangre de Jesús hizo. Cada vez que tú declaras que hubo un rompimiento, una transformación en tu corazón, cada vez que tú declaras que el Señor te sanó y cada vez que tú te levantas a testificar, tú estás levantándote como ese elemento de prueba, y por medio de ese testimonio tú vences al enemigo, como dice en Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por eso es que en este tiempo es importante que tú te levantes a hablar de Jesús, a hablar de lo que Él ha hecho en tu vida, a hablar de lo que Él ha hecho en este tiempo sobre tu vida. Así que tenemos para ti el día de hoy un testimonio poderoso. Por eso es la importancia de declararlo, porque una vez que nosotros lo declaramos, Él lo vuelve a hacer otra vez. Recordemos que nosotros manifestamos la evidencia, somos esos testigos con poder. Así que yo te invito a que tú te quedes viendo este video, este testimonio sobrenatural. Así que vamos a verlo. Hola a todos, bendiciones, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Silva y brevemente quiero compartirles mi testimonio de cómo conocí al Señor. Les comento que llegué un 11 de enero del año 2015, donde por primera vez hice la declaración de fe cuando me recibieron, y a partir de ahí todo empezó a cambiar instantáneamente en mi vida. Empecé a congregarme, me derivaron a una casa de paz con un líder que empezó a instruirme
empezó a ayudarme, empezó a guiarme, a poder sacar toda raíz de abandono en mi corazón, toda falta de perdón. Empecé a conocer un padre que nunca había tenido. El Señor empezó a entregarme ese amor y ese cariño que yo había estado anhelando durante más de 24 años. De ahí empecé a servir muy de a poco, muy lentamente, y el pastor tuvo el sentir de hacerme colaborar con la alabanza. A los pocos meses de llegar en el año 2015, en septiembre del 2015, tuve mi primer viaje con la alabanza y no sabía que también ahí iba a haber un antes y un después en mi vida, porque después de eso empecé a servir al Señor, empecé a dedicarme 100% al Señor. El Señor también me prometió una familia, me prometió una esposa, y una palabra que el pastor había alargado cuando había lanzado sobre mi vida cuando llegué a la iglesia fue que no me preocupe más por la familia ni por una esposa, porque Él ya tenía una persona para mí y que esa persona iba a ser la que sirva conmigo al Señor por el resto de mi vida. El Señor 3 años y medio después me entregó a mi esposa, en la cual hoy servimos juntos en el ministerio. El Señor me entregó un liderazgo en la alabanza. Hoy estoy llevando a cabo un trabajo de liderazgo en la alabanza. Al poco tiempo el Señor me levantó como líder, donde me entregó una casa de paz, y hoy estoy trabajando y sigo trabajando sobre eso. El Señor me sigue instruyendo a través de mis pastores, a través de mis líderes, y quiero impulsarte el día de hoy a que tú puedas seguir creciendo, a que tú puedas seguir confiando en el Señor, a que tú sepas realmente de que el Señor es algo hermoso cuando lo conocemos, porque Él nos entrega todo lo que habíamos anhelado durante muchísimo tiempo. La voluntad de Dios empezó a hacerse en mi vida y empecé a dejar de que se haga en mi vida, y todo eso empezó a cambiar. Pude perdonar a mi madre, pude perdonar a mi padre, y el día de hoy puedo decirte que tengo un gozo en mi corazón por haberlo hecho. Por eso yo te impulso a que sigas peleando tu llamado, tu propósito, a que sigas dejando que el Señor se meta en tu vida, porque no te vas a arrepentir. Y quiero compartirte de que Cristo me salvó, me dio identidad, me dio una familia, me dio un destino, un llamado, un propósito, y hoy soy libre en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Bendiciones. Amén, amén. Muchísimas gracias, y compartimos el testimonio el día de hoy por medio del líder Jonathan, parte del Ministerio Internacional Generación que Conquista Argentina, y así como él ha testificado y ha manifestado su testimonio de vida, de cómo él ha llegado al Señor, de todo lo que el Señor ha hecho en su vida, todo lo que el Señor lo ha transformado, de dónde lo ha quitado, de dónde lo ha posicionado en este tiempo, te invitamos y te impulsamos a que tú te levantes en este tiempo a hablar de Jesús y a ser ese testigo, a ser un elemento de prueba, recordando que el poder del testimonio vence al enemigo, porque tú le estás recordando lo que la sangre de Jesús hizo. Así que muchísimas gracias a todos por esta sección, y esto fue Elemento de Prueba. Muchísimas gracias. Excelente, líder, la verdad muy emotivo el testimonio. Damos gracias también a Jonathan Silva, líder de este ministerio. Muchísimas gracias por el testimonio, y de seguro será de mucho impacto para muchas personas, y esto también los llevará a hablar de Jesús, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por esta sesión, y vamos a seguir con la otra sesión muy importante de este programa. Nos vamos preparando. Si estás ahí esperando esta sesión porque te gusta, porque te encanta, también no olvides de dejar tus comentarios y también de escribirnos por privado cualquier pregunta, cualquier inquietud, asesoramiento que necesites. Ya sabes que estamos aquí disponibles para poder ayudarte y para poder sumar en todo lo que sea necesario y puedas llevar tu negocio, tu emprendimiento a más. Y si no te animas porque no tienes las herramientas, no tienes los recursos, o quizás hay temor todavía, mira, el día de hoy nos estaba adelantando Fabián, que iba a hablar acerca de empezar de cero. O sea que te va a dar todos los tips, todas las recomendaciones para empezar de cero. Vamos a ver lo que trae Fabi el día de hoy con esta sesión de networking.
Estamos todavía ahí arrancando, todavía estamos con unos detallitos técnicos, pero bueno, así que mantente expectante, ya estamos por ir a la sesión. Toma tus apuntes, si tienes anotador, si tienes ahí tu lapicera, tu lápiz, toma los apuntes de todo lo que Fabián va a estar impartiendo el día de hoy. Esta sesión realmente que está súper poderosa. Recuerda que Networking no solamente da sus presentaciones aquí en el programa, sino también estamos dispuestos, y justamente Fabián en esta área, aquí dentro del programa, también está dando asesoramiento y recomendación, ¿sí? Así que bueno, ya está listo. Vamos a ver qué nos dice Fabi el día de hoy. Así es, buenas tardes, muchas gracias Ani, muchas gracias Estudios, muchas gracias al equipo y muchas gracias a usted también que está del otro lado en este programa, esta columna llamada Networking, y estábamos viendo en las últimas 7 semanas importantes puntos para poder emprender y para desarrollarme en el área económica, y hablábamos mucho también de que eran importantes fundamentos, tener fundamentos claros, por ejemplo, valores, tener una visión, tener sueños, tener mucha determinación, tener compromiso, eran puntos muy importantes. También hablamos que era importante entender que nosotros somos creados para ser líderes y que también estamos creados para liderar a otros, pero también dejarnos liderar. Y por último, veíamos la semana pasada que nosotros teníamos que aprender a ser buenos administradores y buenos mayordomos para poder administrar los recursos. Te decía que de nada sirve crecer en el área de negocios si yo no tengo una correcta función, una correcta desempeño en mi casa, en mi hogar. Entonces, desde este lugar y desde esta columna, siempre buscamos para usted un crecimiento balanceado. Pero el día de hoy llegó lo que usted esperaba seguramente, que estamos muy expectantes desde este lugar, como te decía Analía, también para poder servir, para poder acompañar y para poder recomendar mucho de lo que se nos ha impartido a nosotros, poder dárselo a usted para que pueda crecer en el área económica y financiera. Y hoy vamos a tener 10 principios, escucho bien, 10 principios, 10 tips para emprender y comenzar un emprendimiento desde cero, es decir, desde la nada misma. Y es importante que acá tenga un lápiz y que tenga una virome para tomar notas y apuntar estos 10 puntos importantísimos que los vamos a desglosar en las siguientes semanas. Punto número 1, escucha ahí, es importante tener en claro a qué te querés dedicar. Muchas personas quieren emprender, pero no están muy bien decididos en qué área desempeñarse. Les voy a dar recomendaciones en los siguientes programas, en las siguientes sesiones. Punto número 2. Es no vender a todo el mundo. Muchas veces cuando queremos desarrollar un negocio, queremos pensar que queremos venderle a todo el mundo. Y es mejor vender mucho a poca gente, es decir, a un público determinado, que venderle a todo el mundo, pero poco. Punto número 3, estructura tu oferta. Es decir, no vamos a ofrecer precios. Lo que vamos a ofrecer es la calidad, los beneficios y la transformación que ese producto o el deseo que yo tengo de emprender y desarrollarme en el área financiera, de ese producto, qué beneficio puede traerle a la persona. Desde esa área también vamos a dar consejos. Punto número 4, busca un buen nombre. ¿Ya tienes el nombre de tu emprendimiento? Muy bien, ahí ya estamos casi listos. Escuche, una vez que teniendo esos puntos, estamos casi listos para emprender. Punto número 6, conseguir financiación. Muchas veces pensamos que conseguir financiación es algo duro, algo difícil y mi mente se dispara automáticamente a un banco, a un préstamo, pero no es así. Hay maneras fáciles de iniciar, por ejemplo, buscar un primer cliente donde poder aportar eso, donde poder esa inversión canalizarla.
También vamos a aconsejar en esos puntos. Punto número 7, cumpla con la ley. Este punto es importantísimo para poder desarrollarme. Mire, hay reglas o leyes que nosotros desconocemos, que nosotros ignoremos cosas de la ley, eso no nos exime de que debemos cumplirlas. Para esa área es importante recibir asesoramiento. Punto número 8, focalizate en un producto mínimo viable. En uno de nuestros proyectos, en una de nuestras empresas, lo llamamos caballito de batalla. ¿Qué significa? Este producto, vendiéndolo de tal y cual manera, voy a cumplir con los objetivos necesarios para hacer crecer mi emprendimiento. Punto número 9, un plan de marketing. Debemos desarrollar un plan de marketing. Y punto número 10 es formarse. Escuche, formarse. Es importante no aprender todo el tiempo en error, falla, error, aunque podemos mejorar cada vez que nos equivocamos y cada vez que tenemos errores, nos demora mucho tiempo. Entonces es importante eso, y yo no sé si hubo un paso que no se lo comenté, que es de desarrollar un plan de negocios. Eso es importante. El plan de negocios en la teoría es uno, pero en la práctica siempre es otro. Entonces nosotros debemos desarrollar ese plan en el cual con cumplir un cuarto de ese plan nos tenemos que sentir satisfechos. Es muy importante que haga 3 columnas, una de ingresos, de egresos y de objetivos. Con estos 10 tips que vamos a desarrollar y desglosar en los próximos programas, le pedimos que los pueda haber apuntado y que pueda llegar a comenzar ese emprendimiento desde cero. Desde ya, muchas gracias Ani, equipo, y muchas gracias estudio. Muchas gracias, Fabi, por esta columna. Buenísimo, muchísimas gracias por toda la data, todo lo que nos vas pasando semana a semana. Realmente suman mucho para aquellos que quieren emprender en este tiempo, para aquellos que quieran llevar a otro nivel su negocio. Y vamos también a pasar a nuestra tercera sesión del programa del día de hoy, nuestra columna de liderazgo activo. ¿Sí? Realmente esta columna también está empoderándonos. Así que bueno, no te lo pierdas. Vamos a darle el pase al líder Darío para que pueda el día de hoy comentarnos acerca de activar nuestro liderazgo. Hola Analia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Acá estamos expectantes, como te decía hace unos minutos atrás, la importancia de poder estar arraigados en Cristo. Y justamente como dice Colosenses 2, versículos 6 y 7, dice: por tanto, de la manera que habéis recibidos al Señor, o sea, debemos andar en Él, arraigados, solidificados en Él y confirmados. Todos recordamos lo que pasó, la tragedia del 11 de septiembre del 2001. Todos sabemos que unos aviones golpearon sobre una estructura muy grande que son las Torres Gemelas. Y lo más triste, obviamente, lo que pasó es que luego de unos minutos, ¿sí?, que el impacto fue contra esas torres, todo se derrumbó, matando a muchas personas que aún así se encontraban en su interior. Es muy importante poder y comprender que así muchas veces es la vida del cristiano. La vida del cristiano puede ser muy alta, muy grande, pero si no estamos arraigados, las circunstancias, las pruebas nos pueden derribar. Así como las Torres Gemelas, a pesar de ser tan grandes y poder soportar el peso de tremenda estructura, el calor, el fuego hizo que los metales, que el acero se derrite y así se pueda derrumbar. Así muchas veces nuestras vidas, si no estamos arraigados lo que es nuestra vida en Cristo, las pruebas, las circunstancias, las tentaciones, el mundo puede hacer que también nos pueda derribar a pesar de poder tener a Cristo. Escucha, la importancia de poder ser arraigados.
Cuando hablamos de arraigados, estamos hablando sobre un árbol, la figura de un árbol, la importancia de tener el árbol, ¿sí?, bien frondoso, con copas grandes. Y lo que está hablando de un árbol que tiene mucho fruto, está hablando de su raíz. El problema del árbol es cuando el árbol, ¿sí?, el árbol no está sostenido realmente a la raíz. ¿Por qué? Porque un árbol que no esté sostenido en su raíz, bien arraigado, automáticamente va a ser derribado. Escucha, vemos y conocemos al árbol por sus frutos. Por lo tanto, lo que primero se ve en su interior son las raíces. Luego vemos nosotros crecer el tronco. Así es el cristiano que vive pegado a Cristo. Primero se ve su intimidad, primero se ve su relación, para que luego en la vida pública se pueda ver el fruto. Cuando hablamos de raíz, estamos hablando también que la raíz de un árbol es sostenida justamente para cuando viene la prueba, para cuando viene la crisis. De hecho, podemos ver un buen árbol, ¿sí?, justamente cuando vienen las tempestades, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los problemas en el ministerio, en la familia, en los hijos, en el negocio, en las finanzas. Justamente ahí se ve en público cómo están hechas nuestras raíces. Por eso es muy importante entender y comprender, ¿sí?, lo que dice Colosenses, que debemos ser arraigados a Cristo. Escucha, una de las contradicciones de la palabra arraigado es ser desarraigados. ¿Cómo sabemos cuando un cristiano fue desarraigado? Porque de manera automática en sus semblantes y en su forma de actuar se manifiesta la deshonra. También se manifiesta la crítica, también se manifiesta las quejas, también se manifiesta la independencia. Por lo tanto, lo único que vamos a ver es la caída de ese árbol o de esa persona llamada cristiano. Por eso, a través de este programa, de esta sección de liderazgo activo, queremos darte herramientas para poder fundamentar tu fe. Y es muy importante entender y comprender que la raíz, a medida que va creciendo hacia abajo, busca enroscarse sobre las rocas. No espera que venga la prueba, no espera que venga el viento, no espera que venga la tormenta para recién poder actuar. Lo que hace la raíz es anticiparse ante cualquier circunstancia. Por eso podemos ver árboles que permanecen a pesar de las circunstancias. Te animo y oro por tu vida y te animo para que puedas fortalecerte día tras día en el Señor. Quiero que cuentes con nosotros, estamos abiertos, estamos dispuestos a ayudarte, a darte puntos, a darte estrategias, a poder ser parte de tu vida diaria para poder fortalecer tu fe a pesar de las circunstancias. Muchas gracias, Analía. La próxima semana quiero darte otros puntos importantes que nos hablaba sobre la importancia de poder estar también sobreedificados en Cristo. Muchísimas gracias, Darío. Y como decía, qué importante es estar fundamentados, las raíces bien arraigadas para cuando venga la prueba. Muchísimas gracias por esta sesión. Y como bien saben, la semana pasada también estuvimos hablando de un tema súper importante. Hablábamos acerca de hacer las cosas, hacer que las cosas sucedan, aceptando la responsabilidad. Vamos a darle la bienvenida el día de hoy a nuestro pastor que está con nosotros nuevamente. Y también el equipo de trabajo, nuestro equipo de Thunder Boys también, pedirles que se puedan estar sumando con nosotros el día de hoy.
Y bueno, saludar a nuestro pastor. Gracias, pastor, por estar nuevamente en nuestro programa. Somos más que bendecidos de que esté con nosotros nuevamente y poder cerrar este tema tan importante que empezamos la semana pasada con el pastor Jorge Corona y poder darle como la frutillita, ¿no? Ahí al postre, ¿no? Para que podamos realmente cerrar acerca de asumir las responsabilidades en todos los sentidos. Y también va a hablar en particular asumir la responsabilidad principalmente nosotros como seres, como personas, como hijos de Dios, también en el área espiritual, que es muy importante. Así que bueno, gracias, pastor, por estar y acompañarnos nuevamente el día de hoy en nuestro programa. Sí, muchas gracias, Ana. Gracias a todo el equipo, a Darío, a Fabián, a Samantha y a todo el equipo de producción que está ahí, y a todos ustedes que están ahí atrás. Y como bien dices, sí, hoy nos toca cerrar. Definitivamente, pues también le mandamos un saludo a nuestro papá, a nuestro pastor, que está apoyándonos en este tiempo. Y es un placer tenerlo siempre. Y bueno, pues la verdad es que lo que él habló la semana pasada fue algo tremendo, algo muy, muy importante, todo lo que él pudo preparar para este cierre, ¿no? Creo que definitivamente ahí ya comenzó la cereza, como bien mencionas, y creo que lo único que vamos a hacer es acompañar lo que él ya nos estableció, nos impartió, y que la verdad que fue algo que, no sé, desde mi particular punto de vista, fue algo que nos partió el entendimiento, ¿no? Y nos deja muy claros en cómo tener que reaccionar. Y yo expecto que lo que hoy comentemos, lo que vamos a añadir, pues pueda darle un enfoque valioso a todo eso que él ya preparó y llevándolo a ese punto de hacer que las cosas sucedan. De hecho, ya para poder encaminar, hoy veía un espectacular en la autopista y justamente tenía ese eslogan, ¿no? Haz que las cosas sucedan, ¿no? Y de esa manera se promocionaba una marca aquí cercana de la localidad donde nos encontramos en Buenos Aires. Así que dije, wow, es el día, ¿no? Excelente, sí, literal. Pero para que las cosas sucedan es importante asumir las responsabilidades, ¿no? Toda responsabilidad trae un compromiso y no solamente eso, sino también ver lo bueno de tomar una responsabilidad. Hablábamos justamente la semana pasada con el pastor Jorge y él nos decía, ¿no?, que a muchas cosas no tenemos que enfrentar, ¿no? Y hablábamos también acerca de enfrentarnos al temor, ¿no? Nos decía, él realmente nombraba diferentes factores y qué importante, ¿no?, saberlos y también identificarlos. Nosotros podemos poder identificar eso porque son cosas con las que luchamos diariamente. Hablábamos también acerca de qué sufrimiento uno puede estar padeciendo, ¿no?, a causa de no estar asumiendo las responsabilidades. Pero también es importante saber, ¿no?, que toda responsabilidad a nosotros nos hace más fuerte. Toda responsabilidad añade en nosotros un valor, nos fortalece, nos entrega a nosotros también, desata confianza también a nosotros y nos hace hombres y mujeres confiables, fieles, leales, contables para otro. Entonces, esto que nosotros estamos hablando justamente en este tiempo donde seguramente te puedas ver atorado en muchas áreas de tu vida y solamente con tomar la decisión, solamente con tomar una decisión de asumir la responsabilidad en cualquier área de tu vida, decidido a enfrentarte al temor y avanzar. Sabiendo que quizás tengas que enfrentarte a pérdidas, a fracasos, que quizás tengas que enfrentarte también a desengaños, ¿no? Puedas sufrir diferentes cosas, pero acá lo importante es dar el primer paso, tomar la decisión de asumir la responsabilidad. Ustedes saben que nosotros, te doy un ejemplo, puedes ver un grupo, supongan que hay dos grupos diferentes personas, un grupo exitoso y un grupo que realmente no es tan exitoso, y podemos ver en esos grupos de que en ambos puede haber fracaso. Claro que puede haber fracaso, tanto en una persona exitosa como en una persona que no es exitosa. Ambos
fracasan. Y ¿saben qué? A uno cuando habla no sé, dice la palabra fracaso, dice, como que ya eso es algo malo. ¿Saben que no en todas las situaciones, no en todos los aspectos es malo el fracaso? Porque una persona que está dispuesta a asumir una responsabilidad, una persona que es persistente, perseverante en todas las cosas, toma el fracaso, toma los errores como una oportunidad de crecimiento y de avance, no provocando que cada vez que asuma una responsabilidad le vaya mal, sino ir aprendiendo de esos errores, ir aprendiendo de cada falla, ir aprendiendo y ir ganando la confianza. ¿Sabe que ir asumiendo los compromisos, ir asumiendo las responsabilidades, te va a hacer una persona que vas ganando confianza? Eso te va a llevar a recobrar el valor que hay en ti. Y también algo muy importante que queremos hablar el día de hoy, aprovechando que está aquí nuestro pastor, acerca de no solamente obviamente cuando se habla de responsabilidades, lo contrario es ser irresponsable, ¿no? Pero creo que hay algo en particular que no podemos cerrar este tema sin hablarlo, que es nuestra primera responsabilidad como seres humanos que somos, como hijos de Dios que somos. Y queríamos tocar estos temas tan profundos como, por ejemplo, la responsabilidad por nuestra vida espiritual, la responsabilidad por nuestro propósito, la responsabilidad como hijos de Dios, la responsabilidad que nosotros tenemos por ir a la presencia de Dios, ¿no? Esos son temas realmente donde queremos el día de hoy enfocarte y llevarte a eso, ¿no? Por eso, pastor, quería que usted nos pueda contar acerca de cuál sería nuestra responsabilidad primera como hijos de Dios. Wow, tremenda pregunta. Bueno, hay mucho que decir y quisiera poder hablar de ese sentido, pero comprendiendo un poco el origen de la responsabilidad, porque creo que eso definitivamente sería lo que nos daría la connotación para comprender por qué tenemos que ser responsables, por qué tenemos que ir hacia ese lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el origen de la responsabilidad. Cuando tú haces un análisis de todas las cosas creadas, ¿no? De toda la creación, y esto lo podemos ver también de alguna forma en un sentido científico, biológico, podemos ver que las especies, cada una tiene su propia responsabilidad, ¿no? De hecho, si tú ves el sistema solar, ¿no? Todos tienen su propia responsabilidad. De hecho, la propia Tierra tiene un sistema de protección, que es la atmósfera, y que dentro de esa atmósfera, cuando viene un agente externo, como un asteroide, un meteorito, tiene la facultad de protegerla. Entonces, toda la creación, tú lo puedes ver en su sentido biológico, en su forma de función, de propósito, puedes ver que está cargada del espíritu de responsabilidad. Entonces, ¿eso qué significa? ¿No? O sea, ¿por qué el planeta X nunca se sale de su órbita? Y vemos que hay leyes, ¿no? Vemos que hay leyes que regulan y que entran, pero podemos ver que aunque no hay una vida vivos como lo que nosotros entendemos, la raza humana, entonces eso no determina que aquello no tenga un sentido de responder a ciertas parámetros, leyes universales, ¿no? Que provocan que se cree un sistema, ¿no? Como el sistema solar. Lo mismo las galaxias, lo mismo los planetas, pero si vamos reduciéndonos en planos de la creación, pues vemos que existe también un ciclo de vida, porque el agua nunca tiene ahora un parámetro nuevo, ¿no? Siempre, como lo hemos visto, ¿no? Es pues el agua está en un manto, ¿no? En un río, y entonces empieza a haber una filtración,
después esa filtración lo que produce es una evaporación, después es una condensación, después una precipitación. Entonces hay un ciclo y cada una de las cosas responden a ese ciclo. Entonces toda la creación está implícita. La raza humana, entonces entremos ahí, nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Tenemos responsabilidad? ¿O qué es lo que nosotros pensamos, suponemos o percibimos de lo que es la responsabilidad, ¿no? ¿Por qué la demás creación sí sabe ser responsable y nosotros que tenemos una habilidad superior, ¿no? No coincidimos la responsabilidad como algo prioritario? Entonces, el origen de la responsabilidad, ¿en dónde radica? Todas las cosas que tienen una función, algo que invariablemente les permite ser, ¿no? Es como, Paz, sería como que la naturaleza se negaría a cumplir el propósito de su existencia, ¿no? Sería todo un caos, una tragedia. Obviamente, es como si de repente una planta, ¿no? Hablando de lo que mencionaba hace rato Darío, ¿no? Se desarraiga, agarra sus raíces y la ves caminando y dice, me voy a plantar acá, ¿no? Entonces eso sería totalmente inusual. Entonces, el ser humano, la raza humana, y lo toco así porque quiero precisamente especificar ese aspecto de la creación, es el único al cual se le dio o se le adquirió, se le empoderó con un don, el don de la mayordomía. Basado en esa estructura de la mayordomía, ahí es donde nacen todas las responsabilidades implícitas al ser humano. O sea, no hay otra área de donde provenga la responsabilidad. La revelación es la siguiente: basada en la instrucción de lo que tú tienes que ser mayordomo, ahí están ligadas todas tus responsabilidades como un ser creado. Entonces, cuando quebramos el principio de la mayordomía, en ese momento nosotros quebramos o entramos en cualquier tipo de condición de choque, de contienda o de autodestrucción. Entonces, el no entender que la mayordomía no es una obligación, sino que es un don que se tiene que desarrollar o que se tiene que impartir o pasar de uno a otro, de la misma especie, ¿no? Ya no solo de la familia, porque es mi familia, sino de la misma especie. Entonces, eso cambiaría mucho lo que hablamos. Entonces, ¿de dónde viene el espíritu de responsabilidad? Viene, o el origen es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que determinó las áreas de responsabilidad y lo activó en el don de la mayordomía sobre el hombre. Wow, tremendo, Paz. Sí, y qué importante entender esto, ¿no? Entender de dónde venimos y qué venimos a hacer, ¿no? Creo que es letal porque nosotros como seres humanos, yo pienso, ¿no? Hay muchas personas, mucha gente en este mundo, obviamente, viviendo y sin propósito. Y creo que esa es la peor tragedia humana, ¿no? que puede existir. Estar aquí realmente sin propósito, también para aquellos que lo están viendo. Qué importante es encontrarnos, ¿no? En el Señor. Y justamente yo estaba viendo unas prédicas en estos días y justamente veía acerca de la presencia de Dios. Y decían también en esa prédica justamente el apóstol Maldonado, él hablaba acerca de que en la presencia de Dios nosotros conocemos la persona de Dios. Vamos a eso, ¿no? A conocer el corazón y la persona de Dios. Y que ahí recobra sentido también nuestra persona, ¿no? Y obviamente se activa en nosotros realmente es el propósito, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Que qué importante nosotros volvernos en este tiempo funcionales. Qué importante es nosotros en este tiempo empezar a caminar con responsabilidad en nuestro propósito, en nuestro llamado. Entender para qué nosotros estamos puestos aquí también en la tierra. Creo que este programa también es
nos lleva a eso, ¿no? Nos empodera en cuanto a nuestro carácter, nuestro propósito, nuestra identidad, ¿no? Como por ejemplo una sesión de elementos de prueba, ¿no? Donde nos posiciona realmente a quiénes somos, ¿no? Para el Señor. Y veía que muchas de las maneras que nosotros no podemos asumir esas responsabilidades, esa causa de no saber, ¿no? De realmente no conocer, no saber. Y creo que uno puede caer en diferentes excusas, y creo que las excusas también nos llevan a nosotros, por ejemplo, el decir, bueno, no sé, o no quiero, o por ahí la gente que realmente está como negada, ¿no? A realmente a caminar bajo el propósito de Dios, el propósito para su vida. Pero yo creo que la peor tragedia, ¿no? humana que uno puede vivir, una persona puede vivir, es empezar a como etiquetarse cosas, ¿no? Decir, no puedo, no debo, tengo miedo, no voy a poder, no lo voy a poder lograr, no me animo, no quiero, no quiero, ¿no? O también tener una mala perspectiva acerca de cómo funciona la vida, poner el porqué en todas las cosas. Pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tiene que ser así? Esos por qué, ¿no? Entonces yo creo que esa mala perspectiva acerca de cómo ver la vida, también las excusas, también echarle la culpa a los demás, podría ser también que uno puede decir, no, yo realmente me siento fracasado por culpa de, porque, ¿no? Yo creo que hay diferentes factores que nos pueden llevar a ser personas irresponsables. Y hoy realmente tenemos que decidir tomar una decisión y hacernos cargo del lugar donde estamos, ¿no? De dónde estamos hoy nosotros parados, hacernos responsables desde obviamente asumir la responsabilidad, ¿no? De dónde caímos, ¿no? Claro, sí. Yo creo, bueno, ahí creo que es muy importante ahorita para todos los que nos están viendo y dentro de todo lo que tú platicas, que es muy profundo, creo que lo correcto sería no solamente ver dónde aplica la responsabilidad, sino entender qué significa la responsabilidad. Y la mejor manera de ejemplificar o de definir la responsabilidad es cuando lo hablamos de la forma inversa, ¿no? Es decir, ¿qué es la irresponsabilidad? Entonces, vamos a ver un fenómeno de la irresponsabilidad antes de definirla. Apuntando a eso que dices, y quiero leer parte de un texto, un libro, el cual yo leía precisamente como para prepararme para este tiempo, y fíjate bien lo que decía ese libro. Dice así: el que la culpa aumente de generación en generación es producto del espíritu de irresponsabilidad. Ok, eso no nos dice nada, pero cuando lo llevamos a la revelación, entonces entendemos lo siguiente. Cuando Adán, hay que ir, como te decía, al proceso de creación, ¿no? y de especie. Adán es el primer hombre, acorde a la Biblia, ¿no? Cuando él comienza a culpar a todos, ojo, cuando él comienza a culpar a todos, excepto de culparse a sí mismo, ahí podemos ver que nació la irresponsabilidad. Déjame decirte que Dios no define previamente responsabilidad, sino que todo iba directamente en el don de la mayordomía. Fíjate bien qué poderoso es esto, porque nos lleva a entender lo siguiente. Cuando Dios te bendice, implícitamente van dones activados. Y el recibir, o el aceptar, o el apoderarse, el apropiarse de una bendición de parte de Dios, o una palabra de Dios, implícitamente va activado el don de la mayordomía. Es decir, bendiciones materiales, bendiciones espirituales, bendiciones financieras, bendiciones en la familia, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Hay personas que oran a Dios, como testimonio, hablando de elemento de prueba, que oraron a Dios. Yo soy un caso de esos. Yo oré a Dios porque yo no podía encontrar una persona con la cual yo pudiera convivir, tener a fin una visión de crecimiento, etc. Y entonces oré a Dios, y Dios obra el milagro, y entonces conozco a mi ayuda idónea, ¿no? Entonces, pues yo a lo mejor
pensaríamos, bueno, ya la cumplió, ¿no? Y digo, wow, me ama, ¿no? Y no, sí, esa es la más bonita, pero iba implícito el don de la mayordomía, porque yo tengo que manejarme correctamente para poder llevar a cabo la función de lo que es una familia, un matrimonio. Entonces, cuando Adán comienza a culpar a todos los demás, pero deja de culparse a sí mismo, el espíritu de responsabilidad y la culpa, no solamente la irresponsabilidad, sino que la culpa entraron en la raza humana. Entonces, un fruto de la irresponsabilidad es el juego de la culpa. ¿Sabes por qué le llamo el juego de la culpa? Porque es bien chistoso. Tú sabes que eres el responsable y el culpable de algo, pero te encanta jugar a que los demás lleven el error. Entonces, yo recuerdo que cuando era niño, es decir, a una persona que estaba bajo crecimiento, me encantaba culpar a los demás. Yo sabía que eso estaba mal, yo sabía que a lo mejor yo lo había roto, yo sabía un día, y le platico esto a la audiencia, una experiencia personal cuando tenía cerca de 6, 7 años, un día mi mamá compra una muñequita de porcelana y la adquiere para revenderla. Entonces, la guarda súper bien porque era muy delicada y un pequeño golpe la rompe, ¿no? Se quiebra. Entonces, Carlos, juguetón, llegó un momento en el que está explorando, está husmeando, ¿y qué crees? Me encuentro con la bolsa donde estaba la muñequita. Toco y no sentí qué era. ¿Me entiendes? No supe qué era la muñeca. Yo sabía que a mi mamá le habían dado eso, pero no sabía dónde lo había guardado, ni qué bolsa, ya había pasado tiempo. Entonces, llego husmeando, veo la bolsa, la agarro, siento que está pesada, la bajo tantito y la dejo caer tantito. Fueron, no sé, 1 centímetro, centímetro y medio que la dejo caer al suelo, aparte era alfombra, y se rompe la muñeca, se rompe un brazo. ¿Qué crees que Carlos hizo? Carlos en su momento, a esa edad de 6, 7 años, donde empezamos a coincidir con la conciencia, el factor del bien y del mal, ¿no? Es decir, empezamos a ser despertados paulatinamente. Yo sentí en mi interior, dije, no, me van a regañar, me van a dar, ¿no? Entonces, fíjate lo que sucede, que yo no entendía responsabilidad. Y en ese momento mi actuar fue irresponsable. ¿Por qué? Porque lo primero que hice fue ocultarme. Y cuando entonces mi mamá necesita, porque hay un comprador, está rota la muñeca. ¿Quién crees que tenía que pagar eso? Mi mamá. Entonces, mi mamá sí tuvo que ser responsable ante eso, pero yo no pude ser responsable. ¿Y sabes qué es lo más grave de todo? Que yo culpé a otro, sabiendo que yo era el que lo había hecho. Entonces, entendido eso, nosotros automáticamente entramos, te digo, en ese juego de la culpa. Y te voy a poner varios ejemplos del juego de la culpa. Fíjate bien. Ahí te va. Esto es lo del libro. Un borracho quizás culpe a la destilería o a la tienda de vinos y licores, ¿no? O no sé cómo lo llamen acá en Argentina, o al almacén donde venden, y lo culpa de su alcoholismo que vive. Es que, mamá, papá, yo me volví adicto a las drogas por el barrio donde vivimos. Es que nosotros somos pobres por el lugar donde vivimos. Es que yo no tuve oportunidad en la vida por la familia que vivimos, por el padre que tuvimos. Entonces, todo el mundo le echa la culpa y entramos en el juego de la culpa. Te voy a poner otros ejemplos. Fíjate, este me encantó. Muchos hombres culpan a sus esposas cuando son infieles. Dicen, si no me tratas bien, buscaré por otro lado. Y luego cuando son infieles, culpan a su esposa. No era buena esposa, no hacía esto ni aquello. Y la realidad de la situación es que el hombre permitió que el espíritu de responsabilidad lo alejara de su propia responsabilidad. Es decir, la irresponsabilidad entra en juego y te aleja de lo que verdaderamente tienes que hacer.
te voy a poner otros ejemplos todavía muy buenos que aplican para la Argentina. La miseria es opcional, leí yo por ahí. Exactamente, la miseria no es algo que sea algo que te pertenece o que tengas que vivir porque así suceden las cosas. No, es algo que uno elige. ¿Cómo lo eliges? Por medio de la irresponsabilidad. Que te voy a dar otro. Fíjate bien. Hay gente que culpa al gobierno de la situación que vive o de cómo está. Pero te voy a decir la realidad. No es el gobierno quien debe dar el empleo. La Biblia dice, escúchenlo bien, que la función del gobierno es blandir la espada de la protección para que el justo pueda ser productivo. Y eso ya es un mandato que Dios nos dio desde Adán y Eva, ¿no? Fructificar y multiplicar, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate bien. Otro, el criminal, ¿no? Culpa a la sociedad por su conducta. El homosexual culpa a sus hormonas por su perversión. Los ciudadanos culpan a los diputados. Y todo el mundo cae en el juego de la culpa. Pero todo el mundo quiere cambiar gobiernos, quiere cambiar personas, quiere cambiar pastores, quiere cambiar padres, quiere cambiar hermanos, quiere cambiar iglesias. Quiere cambiar todos por el juego de la culpa, pero no se quiere cambiar a sí mismo. ¿Eso qué significa? Que seguimos viviendo el mismo espíritu de irresponsabilidad en el origen y el mismo efecto del juego de la culpa. Fíjate bien, es bien chistoso porque Dios sí fue responsable. Fue sobre la mujer. Mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer fue responsable después. Fue con el hombre. Y entonces de repente, y el hombre no pudo ser responsable. La mujer que tú me diste. No, Adán. No era la mujer, porque te voy a decir algo. Te voy a dar una revelación muy buena que venía en este libro, y hablando sobre la irresponsabilidad. Y fíjate bien, decía lo siguiente. Cuando la mujer erra y lleva del fruto prohibido, acorde a la Biblia, nada pasó. Es decir, nada espiritualmente sucedió, aconteció, nada. Pero cuando entonces el hombre que tenía el don de la mayordomía y sobre quien se le había delegado, sobre sus lomos se le había delegado, en ese momento sí hubo un cambio espiritual. Es decir, hasta que el hombre que traía la simiente, es decir, de la especie, ahí entonces el mundo espiritual cambió rotundamente. Entonces, la irresponsabilidad, para poderla definir, número uno, ¿no? ya que puse varios ejemplos, número uno, la irresponsabilidad, fíjate bien, es aquel o aquello que no responde a la autoridad. ¿Cómo la podemos entender mejor? Es decir, es cuando una persona carece, le falta o ignora el sentido de la rendición de cuentas o la capacidad o la posibilidad, porque hay niveles, de responder por las consecuencias. Eso es responsabilidad. Entonces entendamos que es la capacidad de responder a o responder por. Entonces, sí es muy tremendo todo esto porque nos habla de un sentido, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo te decía de poderlo pasar de persona a persona, porque es un don, está implícito en eso, nosotros lo que tenemos que comprender, usted que me está viendo del otro lado, tiene que activar un sentido de responsabilidad. Es decir, la obediencia, que es lo que Dios estableció para corregir la irresponsabilidad o para forzar o forjar la responsabilidad, porque están los dos parámetros, la obediencia y la disciplina. Entonces,
eso nos lleva a tener un sentido de responsabilidad. Cuando una persona no tiene el sentido de responsabilidad activado, ahí entramos en otra definición de la irresponsabilidad. ¿Cuál es esa definición, Ana? Carlos, es cuando alguien tiene falta de conciencia. La palabra irresponsabilidad, de acuerdo al diccionario en el griego, significa, y anote para que usted lo anote o para que lo puedan anotar ahí en Facebook, fíjate bien, es la falta de conciencia o la incapacidad o la falta de voluntad para responder a la conciencia. Es un tema profundo, ¿eh? No solo está en el sentido de la lógica, de la razón, sino que a veces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a veces ser responsable o ser irresponsable es por algo que nosotros no está completamente activado en nuestra mente. Entonces, puede haber cosas que son razonablemente dignas de ser irresponsables. Wow, tremendo, Paz. Sí, también en el otro estudio está Fabi, está Sami, obviamente respetando nosotros todo el distanciamiento que tiene que haber. Así que bueno, vamos siendo responsables, obviamente, también en este programa de Thunder Boys. Vamos a pasar también a Fabi, a Sami, para que puedan también hacer sus preguntas. ¿Están ahí, chicos? Estamos acá, estamos recibiendo en la otra parte del estudio. De verdad que estamos recibiendo mucho acerca de la importancia de ser responsables, de qué provoca la irresponsabilidad. Y en este tiempo que mientras hablaban en la otra parte del estudio estábamos debatiendo acá con mi amiga, mi compañera Sam, y tenemos 4 preguntas para hacerles que no podemos dejar pasar, porque justamente cuando nosotros formulamos las preguntas y desarrollamos este tema, justo venían impartiendo de eso, mismo las preguntas. Y ahí va la primera, que nos llevaba a lo siguiente: ¿puedo en mi diario vivir creer ser responsables? Es decir, ¿puedo en mi diario vivir creer que soy una persona responsable, pero ante los ojos de Dios ser irresponsables? ¿Por qué nos llevaba a esta pregunta? Porque podemos vivir pensando que es lo bueno, haciendo cosas buenas y buenas acciones, pero de repente quizás no estemos haciendo lo correcto o no estemos dentro y centrados en la voluntad de Dios. Entonces queríamos preguntarles ahí al equipo que nos puede impartir acerca de eso. Va de vuelta la pregunta para que quede claro. ¿Puedo en mi diario vivir, creer ser responsable, pero ante los ojos de Dios ser irresponsable? Bueno, la respuesta a eso sí es posible, ¿no? La respuesta contundente es que sí es posible. Yo puedo pretender que soy responsable, pero soy irresponsable ante los ojos de Dios. Ejemplo claro. Por ejemplo, esposo, papá. Yo cumplo con todas mis funciones. Yo traigo el dinero, voy a trabajar, etc. Pero a lo mejor no suministro la parte emocional a mi esposa. No suministro la parte de amistad a mi esposa. No suministro la paternidad a mis hijos. Y creo que porque soy un buen proveedor, soy responsable, pero en mis funciones espirituales no soy responsable. No está entendiendo la función de su rol. No solamente es un proveedor, sino también es un padre, es un ministrador, es el que da seguridad, paternidad. Exacto. Entonces nos quedamos, escúchalo bien, la paternidad moderna del día de hoy. Entonces es un buen procreador, pero un mal padre. ¿No? Entonces, esa es la responsabilidad que hoy un ser humano o un hombre podría atenderlo. La mujer también en su contraparte, porque no solamente es decir, bueno, el hombre lo ha hecho mal, ¿no? Eso sería irresponsable de nuestra parte, ¿no? O sea, hay un balance. Yo decía que esto entró a la raza humana, entonces no es algo que solamente atente contra la función del hombre. Sin embargo, si el hombre, cuando no es un buen mayordomo en su casa, ahí es el origen de todas las irresponsabilidades en el hogar. Entonces, una crisis matrimonial mayormente se le atribuye
porque el hombre desatendió una irresponsabilidad. Entendámoslo así. Si la esposa hace algo malo, no es de que, bueno, pues listo, vieja, ¿no? Un ejemplo, pues arréglalo tú. No. Si usted lo ve, usted tiene la encomienda de corregirlo, pero usted, mujer, tiene la encomienda, como dice la Biblia, de usted, mujeres, amad a vuestros maridos y respetarlos, ¿no? Obviamente, cuando hablamos del respeto, la sujeción, la sumisión, que es un tema siempre bien escabroso, ¿no? Porque hay personas, escúchelo bien, cómo podemos ser irresponsables, yendo también a ese punto de Fabián. Yo puedo sujetarme a un esposo golpeador diciendo, es que Dios me mandó a respetarlo. No, pero no te puedes sujetar a eso, porque eso no está sujeto a Dios, ¿no? Es que hay que respetar a nuestros gobernantes, porque la Biblia nos dice que los debemos de honrar. Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo cuando ese gobernante está yendo en contra de los principios de Dios. No puedo honrar aquello que no honra a Dios. ¿Se comprende? Entonces, de esas y muchas maneras, sean laborales, sean espirituales, sean familiares, se cumple ese principio. Puedo creer o pretender que soy responsable, pero irresponsable delante de los ojos de Dios. Sí. Sam, Ok, ¿estás ahí? sí, pastor, de verdad está poderoso eso y justamente lo que estábamos practicando recién con Fabi acerca de justamente un ejemplo práctico, como bien mencionaba usted, el ser irresponsable, el ser irresponsable en algo tan importante como la familia, ¿no? Y bueno, si bien como mencionaba el otro ejemplo de someterse, pero no me puedo someter a aquello que está en contra, ¿no? de parte de Dios. Así que de verdad estamos muy contentos Estamos porque muy contentos. es parte justamente de lo que estábamos platicando acá. Y otra pregunta para poder hacer, dice así, ¿el ser irresponsable provoca desaceleración en mi propósito y en mi llamado? ¿Por qué hacemos esta pregunta, no? Porque podemos ver, tal vez estamos atendiendo otras cosas, pero no estamos atendiendo aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, la repetimos una vez más. ¿El ser irresponsable puede provocar desaceleración en mi llamado y en mi propósito? Ok, bueno, para responder esa parte me gustaría tocar algo que de hecho nosotros en nuestro ministerio lo practicamos y sobre todo porque Dios lo practica. Podemos ver en la vida de Jesús que Él recibió una asignatura del Padre, ¿no? Y esa es una palabra esencial y clave, asignatura, de la cual se desprende misión, llamado, propósito, etc. Entonces, cada vez que Dios nos da una asignatura, nosotros sabemos y entendemos que vendrán todos los recursos asociados a esa misión o a esa asignatura para llevarlo a cumplimiento. Entonces, respondamos la pregunta. Cuando una persona es irresponsable, ¿se desacelera? Sí, la respuesta es sí, existe una desaceleración. Lo podemos ver, ¿por qué? Porque entonces la irresponsabilidad, como está asociada a la falta de la mayordomía o a la no activación del don de la mayordomía, entonces eso te hace perder recursos. Número uno, te desaceleras material, financieramente y aún, déjame decirte algo, esto es algo muy poderoso. Hay personas que están ligadas a tu propósito, porque nosotros no conocemos personas accidentalmente, conocemos personas que están ligadas a nuestro propósito, lo cual entonces, si me desacelero, estoy dejando de conocer personas que me puedan llevar a otra temporada. La temporada es consecuencia de la responsabilidad. Tú vas a entrar a una temporada de propósito, de poder. Tú vas a entrar a una temporada de prosperidad, de avance, de progreso. Entonces, imagínate que no vaya implícito la responsabilidad a una nueva temporada. Entonces, Dios me dice, te voy a enviar una nueva temporada, y yo lo creo, y yo creo que para 2021
A pesar de que hemos visto tanta catástrofe en este 2020, yo estoy seguro, tengo la seguridad de parte de Dios de que veremos un 2021 totalmente diferente de lo que hemos vivido, pero esa nueva temporada consiste en que en mi presente yo sea responsable. Entonces, puedo pretender, ojo, que soy responsable ahorita solamente porque veo el programa, pero todo lo que se está hablando me olvidé a la hora. Entonces caemos en la irresponsabilidad que dije que era la falta de conciencia o la falta de capacidad o la falta de la voluntad para la conciencia, ¿no? Para tener una conciencia activa. Entonces sí me desacelero porque la evidencia número 1 es que aflora el fruto de la culpa, ¿no? O el juego de la culpa, como lo llamé. Y número 2, y la más importante, es que caigo en la falta de conciencia, ¿no? Entonces, eso es gravísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque, ¿qué hay en la conciencia? ¿Qué hay? Y esto parece como el de dibujitos, el de los dibujitos o de las caricaturas, y donde parece que está el tal diablito, ¿no? Y está el angelito, ¿no? Y uno te habla cosas buenas y el otro te habla cosas malas, ¿no? La conciencia no es un angelito ni es un diablito chiquito. No, la conciencia es algo que está en nosotros. Es una disposición del espíritu de cómo enfrentarnos a las circunstancias. Y ahí es donde podemos ver reflejado el espíritu de responsabilidad. Y ahí es donde vemos que nosotros somos espirituales. Si yo digo que soy hijo de Dios, una de las tendencias naturales de un ser espiritual o de una persona espiritual es por la conciencia, por la capacidad en su conciencia de evaluar lo bueno de lo correcto. Yo puedo hacer lo bueno, pero a lo mejor no era lo correcto, porque lo bueno me puede arrastrar a algo ganancioso, que no todas las veces está mal, ¿no? Porque hay un progreso, hay una bendición, pero podemos ver que si eso está inhibiendo mi sentido de responsabilidad, entonces eso está mal. Y eso se regula mediante la conciencia. Entonces, la respuesta de la desaceleración es que vemos la culpa y vemos la falta de conciencia. A Adán le pasó eso, fue inconsciente. ¿Cómo que le vas a echar la culpa a tu esposa? Pues no te puse a ti para empoderar ese matrimonio, Adán. Yo lo hubiera regañado así, ¿no? Dios obviamente más bondadoso que yo. Me gana en bondad, ¿no? Me gana en misericordia. Él es Padre de misericordia. Entonces, Dios fue totalmente benigno, ¿no? Pero yo que todavía tengo que crecer y alcanzar esa estatura, yo a lo mejor hubiera dicho, oye, mi Adán, ¿qué te pasó, no? Mi hermano, oye, que yo te puse ahí para que tú fueras el responsable de esa mujer. ¿Cómo que ahora le avientas la culpa? ¿No? Entonces, creo que es muy importante pues poderlo comprender, ¿no? Y, en ese sentido. Espero, bueno, haber respondido sí, la Paz. pregunta. Y también para todos los que nos están viendo, qué importante tomar una decisión de ser consciente de la vida que Dios nos entregó. Ser conscientes de la familia que Dios nos entregó. Ser conscientes de los ambientes donde Dios te para, los recursos que Dios te da. Hacer conciencia de todo eso realmente para poder asumir las responsabilidades y para que eso también nos lleve a nosotros y nos active en un montón de cosas. Y como bien decíamos, hablábamos acerca de este tema de hacer que las cosas sucedan solamente realmente siendo conscientes de las responsabilidades que Dios ha desatado sobre nosotros y asumir cada una de las responsabilidades. Por eso, sé consciente de la vida que tienes, sé consciente de dónde estás parado hoy, sé consciente también de donde Dios quiere que llegues, que lo que Dios anhela y pretende que alcances. Trae eso a tu conciencia para que realmente puedas asumir la responsabilidad. Por eso, Paz, queríamos también para cerrar el día de hoy este programa y también este tema tan particular, si quieres realmente
seguir con este tema y quieres hacer preguntas, quieres dejarnos comentarios, hablarnos por privado, no duden en hacerlo porque estamos para eso. Tenemos asesoría, personas realmente que están preparadas y que pueden ayudarte, que pueden equiparte, ¿sí? Así que, Paz, bueno, para ir terminando, sí, para ir cerrando. Creo que hay otra pregunta. ¿Hay todavía en el otras estudio, preguntas? ¿no? Y algo que me gustaría comentar y que quiero que lo sepan, también ya vamos a tener próximamente, que es algo que estábamos platicando, vamos a tener próximamente, para que usted se prepare, ustedes que están ahí atrás, las videollamadas. Usted próximamente, usted va a participar con nosotros, usted va a poder llamar aquí al estudio, va a entrar la llamada telefónica, la llamada por WhatsApp, y también vamos a poderle responder, va a entrar la llamada por una videollamada por Google Meet, y vamos a tener preguntas del público que están ahí, que seguramente se deben de quedar con las ganas martes a martes de poder preguntarnos algo, de preguntarle algo al equipo, de sus columnas, y algo pues definitivamente el tema que se esté tocando. Así que bueno, vamos con la pregunta del otro lado del estudio. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias, sí, de verdad estamos muy expectantes, estamos recibiendo, sabemos que estamos con los tiempos ahí sobre la hora, pero estamos muy conectados. Déjenos decirnos a la audiencia y también a la otra parte, a los conductores, que estamos muy alineados en las preguntas y en lo que estamos debatiendo. Y nos llevaba lo que nos impartía recién el pastor a un principio que debatíamos con Sam, que dice que es nuestra responsabilidad en la fe atender la palabra profética. Y eso nos demanda responsabilidad. Entonces, desde ahí nacieron estas últimas dos preguntas que queríamos hacérsela en este bloque, así no demoramos más, pero fíjese, dos preguntas para cerrar. Arranco con la pregunta número 3 y vemos que hay una victoria en la cruz y vemos que hay bendiciones y vemos que hubo un romper de maldiciones en la cruz y de beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios. Eso ya está plantado, eso ya es así, ya partimos desde un lugar de victoria. Entonces, desde ahí nos nace la siguiente pregunta, Pastor, Ani, ahí. Dice así, el no asumir responsabilidad, ¿nos hace perder la autoridad que Dios nos dio? Exacto. Ok, bueno, sí, el ser irresponsables definitivamente nos lleva a perder la autoridad que nos dio. Yo mencionaba hace unos minutos atrás que una de las cosas que significa la irresponsabilidad es precisamente la falta de autoridad, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos ese principio es porque perdemos, número uno, para perder la autoridad, perdemos áreas de poder. Cuando hablamos de poder, no solamente es poder sobrenatural, sino un poder en capacidad o en habilidad para hacer las cosas, ¿no? Sobre todo, la responsabilidad empodera la unción, es decir, la habilidad para hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer. ¿Cómo puedo obedecer, pastor? Yo quiero obedecer a Dios. Bueno, pues cuando usted es responsable, eso empodera la vida de Dios en usted. Eso empodera la habilidad de Dios en usted. Y eso le da acceso a los milagros, eso le da acceso a lo sobrenatural de Dios, eso le da acceso al poder de Dios, eso le da acceso al poder divino al Espíritu Santo, eso habilita para que el Espíritu Santo opere junto con usted, ¿no? La unción caiga sobre usted, ¿no? Eso habilita la unción en una persona. Entonces, sí, cuando perdemos el sentido de la autoridad o de la responsabilidad, entonces perdemos autoridad. ¿Y cuál es la consecuencia de perder la autoridad, Fabi? Bueno, pues que cuando perdemos la autoridad, fíjate lo que sucede. La falta de autoridad producida por la irresponsabilidad es totalmente un proceso destructivo, porque genera contienda, choque y lo más grave, la autodestrucción. Es decir, una persona que no tiene autoridad o no tiene responsabilidad es un hombre, una persona, un ser en proceso de autodestrucción. Claro, carece de valor, es una persona que deja de ser confiable, deja de ser contable, ¿no? Una persona irresponsable no tiene confianza en sí mismo. No tiene confianza, tiene una percepción errada de sí mismo. Se siente, sabe que es irresponsable, entonces está lleno de temores, de miedos, de falta de confianza, que a lo mejor le quieres dar una tarea y dice, no puedo porque voy a fallarle a Dios.
Y hay gente que ya le está pidiendo perdón a Dios por la falla que ni siquiera ha cometido posiblemente. O hay gente que ora, a mí me pasó, y oraba a Dios y le decía, Señor, por favor, cámbiame, es que ya no quiero repetir este error. Y el Señor me decía, no te puedo cambiar, lo único que puedo hacer es ponerte nuevas circunstancias para que tú seas responsable. Wow, tremendo. Cada circunstancia es una oportunidad para asumir las responsabilidades. Cada circunstancia realmente tenemos que verlo así. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, esa falsa perspectiva en la que hemos nosotros crecido de cómo funciona la vida. Y en realidad el Señor, cada circunstancia, cada prueba que nos pone por delante es obviamente para que por medio de la responsabilidad nosotros recobremos valor. Empecemos a ser hombres y mujeres que realmente caminemos confiados en nosotros mismos. Eso realmente activa en nosotros muchas cosas en cuanto al área personal, nos lleva a crecer. Toda responsabilidad nos lleva a un crecimiento. Por eso tienes que tomar la decisión hoy de asumir la responsabilidad, porque también tienes que saber que es una persona responsable, es aquella persona que está parada justamente en el lugar correcto. Exacto. Una persona responsable es la que está parada en el lugar correcto. Así que bueno, para terminar este tema, gracias Pastor, obviamente. Sé que también el equipo seguramente se quedó con otras preguntas más, pero vamos a realmente ya ha pasado el programa, pasa volando. Queremos quedarnos a hablar un poco más, pero bueno, también sabemos que es un horario que tenemos que estar acá, que cumplir, tenemos que entregar el programa ya, pero queríamos antes también, para finalizar y cerrar este tema muy importante, que pueda concluir Paz y que pueda también orar y pueda también afirmar esto en todas las personas que nos están viendo, también en las personas nuevas que se están añadiendo, que nos están siguiendo por medio de la página del ministerio, para que pueda también orar por ellos y llevarlos también a una nueva oportunidad que trae la responsabilidad de asumir nuestro rol como hijos de Dios y de aceptar a Cristo en el corazón, ¿no? Eso es una responsabilidad, ¿no? Es que correcto. tenemos nosotros aquí en la tierra. Así es. Bueno, rápidamente, lo único que quiero connotar, hablando del juego de la culpa que produce la irresponsabilidad, esto es para todas aquellas personas que han vivido precisamente parte de ese juego de la culpa y que es la condenación. La condenación es una parte gravísima, donde las personas viven tropezando una y otra vez espiritualmente, naturalmente, y se culpan a sí mismas de sus errores. Personas que están en adicción, el Señor me habla de las personas que están en adicción, las personas que están en procesos de divorcio, las personas que están en procesos de infidelidad, las personas que están atravesando procesos también acerca de la duda, o delante de Dios, que quieren y verdaderamente tienen un corazón donde ellos quieren cambiar, quieren ser transformados, pero la condenación ha sido un estorbo. Yo hoy te puedo decir, mi hermano, que tienes que entender que la condenación es solamente parte del juego de la culpa, pero tratar el pecado no es la solución. Lo que tú tienes que tratar es ser responsable, y de esa manera esas áreas de pecado recurrente, cíclico, llamado iniquidad o maldiciones generacionales, ¿no? O que mayormente múltiples tropiezos, caídas, etcétera. Entonces usted tiene que entender que debe de ser responsable con lo que la palabra de Dios dice. Dice, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Entonces, la propiedad es que hay responsabilidad sobre lo mismo. Entonces, y la misma fuerza que nos llevó a caer es la misma fuerza de inversión que tenemos que tener para hacer el levantamiento. Entonces, no es nada difícil de acuerdo al Señor. Y precisamente con eso quiero concluir, porque usted debe de saber el día de hoy que la condenación solamente es un engaño, es un juego de culpa. Y el verdadero objetivo no es pedirle perdón a Dios, porque Dios ya lo perdonó. Es correcto, Señor, perdóname. No estoy diciendo que no lo diga, pero es incorrecto el que usted viva permanentemente pidiéndole perdón a Dios en la misma área
Y Dios le puede decir, yo ya te he perdonado una y otra vez en esa área, pero mi cruz está permanente, es eterna, es locura para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra, pero perdición para otros. Y es precisamente por eso, porque no hemos entendido el rol y el factor de la responsabilidad. Así que, bueno, desde ya eso es lo que quería acotar para todas aquellas personas que nos han visto por primera vez, o que han estado batallando, o que han estado peleando con esas áreas en mi matrimonio. Es que me equivoco continuamente, le grito a mi esposa, le grito a mi hijo, no sé cómo dirigirme. Tome responsabilidad en todas las áreas de su vida. ¿Ah? Y para aquellos que nos ven por primera vez, yo quiero invitarte el día de hoy a que tú sepas que en el corazón de Dios siempre ha existido un anhelo muy importante de dar a conocer su amor, de dar a conocer su gracia, de dar a conocer su salvación. Tú tienes que saber que Jesucristo murió por ti, para sanarte, para liberarte, para transformarte y para darte una nueva capacidad de volver a vivir. Así que yo quiero que el día de hoy tú recibas esa oportunidad y ese privilegio de también formar parte de la familia de Dios. Así que si estás conmigo, repite en voz alta esta oración que yo te estaré guiando. Repite conmigo. Padre Celestial, yo te doy gracias el día de hoy y te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento, reconozco que he vivido separado de ti, pero el día de hoy yo decido volver a ti, decido creer voluntariamente que tu Hijo amado murió por mí, por todos mis pecados, pero también resucitó al tercer día para darme vida eterna. Que tú lo levantaste con poder y asimismo ese poder ahora me restaura, me levanta y decido yo confesar públicamente que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, ahora entra en mi corazón y cámbiame ahora. Yo sé que ahora tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo y que ahora toda maldición, condenación, culpabilidad y responsabilidad ahora salen de mí y decido trabajar, transformarme y que todo lo que tú me bendigas, yo entiendo ahora que viene implícito el don de la mayordomía y ahí yo seré responsable. Hoy soy responsable con mi salvación, con tu amor y con tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Gracias, Paz. Y bueno, lo despedimos. Gracias, Paz, por estar el día de hoy con nosotros. Realmente es una bendición poder tenerlo acá, escucharlo, recibir de usted. Y bueno, y este tema tan particular, realmente que nos ha levantado y nos ha posicionado también con todo lo que ha hablado. Así que bueno, yo declaro que también todos aquellos que estén pasando por alguna situación, algún área donde tengan que realmente tomar la decisión de asumir la responsabilidad, que puedan tomar todo esto que se estuvo impartiendo en este programa, que les sea realmente de mucho, que les sirva de mucho realmente a cada uno de ustedes y que puedan ver los frutos de todo lo que ustedes van a comenzar a hacer en sus vidas por medio de todo lo que se está desatando en este programa de Thunder Voice TV. Así que bendiciones, Paz, gracias por estar. Gracias. Saludos también a nuestra pastora Marixa, a sus niñas. Gracias por gracias por estar con nosotros cada martes. Y bueno, y también a mi equipo, gracias por estar ahí, equipo. Gracias, San. Gracias, Fabi, gracias por acompañarnos el día de hoy. También gracias, Darío, por todo lo que han traído a este programa. Y a cada uno de ustedes que están ahí también los despedimos. Le damos las gracias por estar y acompañarnos hasta el final en nuestro programa. Recuerden que cada martes 19 horas estamos aquí para poder llevar adelante este programa que realmente está llegando a muchos hogares, muchas casas y queremos, y la misión de este programa es de transformar vidas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, los amamos, los vemos el próximo martes 19 horas. Bendiciones, chau chau. Chao a todos, bendiciones, gracias.